89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática. Son las 10 en punto y la 89.1 FM abre los micrófonos para poder conversar a lo largo y ancho de Costa Rica y fuera de nuestras fronteras por las plataformas digitales de temas sumamente importantes. En Costa Rica, 89.1 FM, en plataformas @CRC 89.1 Radio, @Red Democrática, @Jonathan Prendas, @Francisco Prendas, todos con la firme convicción de que se pueda divulgar este contenido que vamos a tratar el día de hoy, y al final del programa en el canal de YouTube de Red Democrática va a estar también para que puedan difundir a lo largo y ancho de sus contactos, amistades, familiares, compañeros de trabajo. Todo aquel que esté sediento de saber qué está pasando en Costa Rica, ese link hay que trasladarlo hasta todo el país. Hoy vamos a conversar de un movimiento social que se está organizando para poder manifestarse el próximo miércoles en la mañana. Vienen de todo Costa Rica hasta San José para saber por qué buscan, quiénes son y cuáles son el propósito. Todos los detalles. Tenemos la visita de don Lenín Hernández, es el secretario general del SINAES, el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines de Costa Rica, y pues vamos a conversar con él todos los detalles sobre este movimiento. Lenín, bienvenido a tu casa, a Red Democrática. Muchísimas gracias, Jonathan, muy buenos días a vos, aquí a los compañeros de cabina, a Francisco, y a los estimables radioescuchas que nos permiten llegar hasta donde están ustedes en este momento. Muy buenos días. Gracias, Lenín, por sacar de la agenda más en estos días previos a la manifestación del miércoles para compartirnos el detalle. Contanos ¿por qué escogieron esa fecha y qué es lo que se está buscando con esta manifestación? Sí, yo diría, Jonathan, que es de fundamental importancia explicar quiénes están convocando, ¿verdad? Por favor, claro. Porque por lo general, cuando se trata de una convocatoria, siempre se mencionan a las organizaciones sindicales. Y en esta oportunidad, esto no es así. Y lo menciono de la siguiente manera. Hace aproximadamente unos 3 años, a propósito del gobierno de Carlos Alvarado, surgió algo que se denominó Diálogo Social de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Así es. Esto aglutinó a 153 organizaciones sociales, civiles, empresariales en algún momento, cooperativas, el sector comunal, la academia e incluso organizaciones sindicales. Entonces, desde hace más o menos 3 años hemos venido caminando juntos. Terminó el proceso de diálogo en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Sin embargo, por ahí seguimos trabajando con el firme propósito de llevar propuestas para mejorar la parte económica y social del país, porque de repente los indicadores macroeconómicos suenan bonito, ¿verdad? Que para el próximo año se proyecta un crecimiento de un 3,5%, un 4% de Producto Interno Bruto, pero cuando vemos los indicadores sociales, eso no se refleja. Y eso ha venido prácticamente a motivar que muchos sectores nos sintamos descontentos con las actuales políticas del gobierno de don Rodrigo Chávez. ¿A qué me refiero? En primer punto, sector agrario. El sector agrario en este momento está totalmente desprotegido. No existen políticas por ningún lado de reactivación hacia un sector tan importante para nuestra economía y nuestra seguridad alimentaria. Y por el contrario, lo que se trata de impulsar a través del Ejecutivo es la Alianza del Pacífico. Esto tiene muy descontento y preocupados al sector agrario. Cuando vemos lo que ocurrió con la famosa ruta del arroz, que no hemos sentido ninguna disminución del precio del arroz, y por el contrario, el sector arrocero de nuestro país prácticamente está quebrado. Entonces, esto está motivando a ese sector a salir a las calles. Entonces, ¿qué está ocurriendo para el día 25? Sí, este descontento social
que estamos teniendo, sector privado, sector público, no estamos viendo la reactivación económica. Vemos en este momento cómo está aumentando la pobreza y pobreza extrema. Esto es muy importante señalarlo, Jonathan. Pasamos de tener una pobreza extrema de un 6%, un 8%, que eso se refleja en más de 110,000 hogares. Así es. Hogares que cuando hablamos de pobreza extrema, para el público que nos sintoniza, no estamos hablando de las personas que no tienen para pagar sus servicios básicos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que personas que comen una vez al día o están comiendo cada 2 días. A eso nos referimos con pobreza extrema. Entonces, claro que es muy preocupante cuando estamos viendo que en términos generales el índice de pobreza supera 1.400.000 costarricenses. 25% prácticamente. Prácticamente un cuarto de la población, Jonathan. Y es que yo lo reflejo en esos números, Jonathan, porque a veces los números son perversos, los porcentajes. Sí, no podemos acostumbrarnos a eso, además. Es que un número frío. Totalmente. No refleja el rostro de ese niño, de esa niña que no tiene que comer, que no está yendo a la escuela, de ese hombre, mujer, padres de familia que están en esa angustia. Entonces eso hay que reflejarlo. Entonces ese descontento se viene aglutinando en esta marcha que se va a dar el día 25. Hay más temas, Jonathan, que los vamos a ir desarrollando si gusta en el programa, pero el primer punto que yo quería señalar es con el sector agro del país, que ellos fueron los primeros en convocar y que nosotros de manera solidaria y creo que de manera también oportuna le estamos acompañando. Entonces el movimiento es convocado por múltiples sectores, no solo por uno, y se están poniendo de acuerdo para poder venir a San José, o van a hacer manifestaciones en todo el país. Va a haber un primer movimiento, ¿verdad? El principal va a ser aquí en el casco metropolitano, hacia Casa Presidencial. ¿Desde dónde? Desde la Plaza de la Democracia. Ok, empieza a las 10. No, a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. 9 de la mañana hacia Casa Presidencial. Va a ser también a nivel nacional, va a ser regionalizado, lado de Limón, lado de Guanacaste, el sur del país. Se están planeando ya se tiene la estrategia y las acciones necesarias. Durante algunas horas se va a dar esta manifestación, repito, sin contra las políticas públicas que se están implementando hasta el día de hoy. ¿Y va a ser una manifestación de solo ese día o se tiene pensado más acciones simultáneas a esa? No, por el momento vamos a hacer esta primera acción esperando la apertura de un verdadero diálogo y diría yo que una concertación con el Ejecutivo, porque están buscando que con esto se abra las opciones de conversar. Claro, el diálogo sigue siendo la mejor herramienta para solucionar conflictos. En eso nosotros estamos casados, ¿verdad? No solamente se trata de ser oposición o protesta, sino también tener propuestas, ¿verdad? En este sentido nosotros sí, repito, de hace 3 años venimos elaborando algunas propuestas y conste que no creemos gobierno paralelo, sino es una forma de ayudar a gestionar favorablemente el país con algunas propuestas claras de cómo ayudar a algunos sectores, porque en este momento sentimos una gran desprotección. No se quiera, y voy a insistir en lo que acabas de decir, Lenín, que se vea como que ustedes están queriendo funcionar como un ejecutivo. En una democracia sólida, los distintos sectores sociales, académicos, productivos, siempre tienen acciones que proponer. Y de la contraparte, es decir, del gobierno central, siempre se está en la obligación de escuchar para poder hacer una co-creación, un trabajo conjunto y así sacar el país adelante. Es lo normal en una democracia. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Porque vamos a ver, pensando en el sentido amplio de la democracia, que es ese gobierno representativo del pueblo, no se vale, y lo vuelvo a subrayar, no se vale que solamente se nos tome en cuenta para un proceso electoral. Votamos y se olvida del pueblo, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque ya dije un primer punto, ¿verdad? El motivo del por qué salimos en este momento a las calles. El otro motivo que nos quita el sueño, que toca las fibras más sensibles de todos los costarricenses, la alta tasa de criminalidad y homicidios. Está totalmente fuera de control. Esto está totalmente fuera de control. Nótese que al día de hoy tenemos 737 homicidios en el país.
Nos solidarizamos con la familia, ¿verdad? Que estaban ayer en un día... La chica en Santo Domingo. Correcto, la chiquita de 4 años, ¿verdad? Que se encuentra en ese momento en cuidados intensivos. De hecho, hago un paréntesis, nosotros somos de esa zona. Es que... Y a mi esposa y a mí nos bajó un frío, o sea, como ya ni siquiera se pudiera hacer deporte, porque no se sabe en qué momento sale alguno de estos sicarios buscando a un objetivo que, con tal de que les paguen por el trabajo hecho, ajustician en cualquier hora y en cualquier lugar. Está totalmente fuera de control la parte de seguridad. Eso está totalmente fuera de control, Jonathan. Y aquí, vamos a ver, es que tengo que decirlo porque así es, ¿verdad? En algún momento el señor presidente de la República dijo, mira, es que se están matando entre ellos. Él lo dijo. Primero dijo que era una cuestión de medios de comunicación que estaban haciendo más bulla a lo que es correcto. Gracias por hacer el análisis cronológico, porque eso fue lo primero, efectivamente, como que se estaba sobredimensionando, así es, a través de los medios de comunicación, la alta tasa de criminalidad. Luego su discurso fue, es que se están matando entre ellos, si uno no se mete con ellos no hay ningún problema, las personas honestas, las personas trabajadoras no van a tener ningún problema, y ya vemos que no es así. Jonathan, y lo debo manifestar porque efectivamente los sectores más vulnerables del país somos los que estamos expuestos a los asaltos, a los robos, a las balas perdidas. No se me olvida a mí el tema de aquel chiquito que estaba durmiendo en la cama. Sí, Samuelito, de Zapote, ¿verdad? Cómo acaban con la vida de niños, adolescentes. Tengo muy grabada, Jonathan, yo sé que miles de costarricenses también sienten y piensan lo mismo que voy a estrenar yo en este momento. Aquellos chiquitos que estaban saliendo de la escuela en Cartago, que salieron corriendo por la balacera. O sea, esos escenarios nosotros no los teníamos. O la balacera que se armó frente a una escuela en Paraíso de Cartago también, gracias a Dios no ha habido ningún chico lastimado, pero fue enfrente de una escuela. Pero Jonathan, el punto que yo estoy aterrizando, ¿verdad? Aparte que son dantescas esas imágenes, nosotros como costarricenses, nosotros como país, no estamos acostumbrados a esos escenarios y no podemos ver esto como algo normal, como que ya eso es parte de nuestra cultura, ya es parte de lo que está ocurriendo, porque no, nosotros tenemos que resistirnos a tener esa vida. No, jamás. Los costarricenses gozábamos de paz social, de tranquilidad, de poder desplazarnos de nuestro centro de trabajo a nuestros hogares y viceversa. Saber que nuestros hijos andaban estudiando o están estudiando en las escuelas o colegios y que nosotros estábamos tranquilos. Ya no se tiene esa paz. Jugar en la calle. Por supuesto. Que ya nada que se puede hacer. Pero ¿cuál es nuestra crítica con el actual Ejecutivo? De cómo por un lado están hablando de mejorar la seguridad ciudadana y por otro lado don Noé Acosta desde el Ministerio de Hacienda haciéndole recortes al ministerio. Entonces no se puede. No, y más allá de eso, que a ver, la Asamblea debería tener 38 votos para pasar por encima cualquier veto del gobierno en función de proyectos de seguridad, pero ¿cómo va a votar la fracción oficialista en contra de dispensar del IVA las compras del OIJ? Por eso. No hay una lógica. Entonces, claro que hay que fortalecer el Ministerio Público con acciones reales, y el tiempo que se ha perdido en este año y tanto de gobierno lo estamos resintiendo todos los costarricenses. Y perdón, pero si hay un responsable, aquí no podemos estar culpando a gobiernos anteriores, no podemos estar culpando al narcotráfico de esto, sino que ha sido un mero descuido de la política actual de este gobierno. No puede ser posible, Lenín, el tema que la funcionalidad de la fuerza pública, de los organismos policiales, esté tan desprotegida. Ustedes tienen en la parte del movimiento sindical divisiones en fuerza pública, en los distintos cuerpos policiales, los diferentes sindicatos, y ellos expresan también que están pues totalmente desprotegidos. Totalmente. En esto nos acompaña el sindicato Citeco de la compañera Xiomara Rojas como secretaria general, y ella ha sido muy beligerante, ha sido defensora de los trabajadores de la fuerza pública, en donde en algunos momentos están sin condiciones mínimas. Estamos hablando de tener botas, los chalecos. Entonces, estamos literalmente burro amarrado contra dos tigres sueltos, no hablo de tigre,
hablo de 2 tigres sueltos, y así no se vale, no se vale. Una sola vida es lamentable, pero normalizar que eso pueda suceder eventualmente por un error, eso es criminal. Y no podemos decir que las personas que han tenido los efectos colaterales simplemente sean una estadística más. Si ya estamos hablando, lo que nos estás diciendo, Lenin, del sector agro, la seguridad alimentaria totalmente expuesta, el sector general por los niveles de inseguridad que se viven en el país, estamos hablando del GAM, pero si hablamos de la periferia, eso sube de tono muchísimo. Sí, es muy lamentable, Jonathan, y vamos con más indicadores de trabajo y los indicadores sociales, porque efectivamente en los territorios es donde encontramos mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no hay fuentes de trabajo. Se le sigue prometiendo, y lo digo con un marco de total respeto y muchísimo cariño a la provincia de Limón y Punta Arenas, porque cada 4 años se les promete y se les promete que van a cambiar su condición, más empleo, y vemos que no es así, son solo promesas. Entonces, claro que en este momento el AMPA está reclutando a jóvenes que no ven en su futuro ir a la universidad, sacar alguna tecnicidad, alguna fuente de empleo, trabajar, ¿verdad? Alguna fuente de empleo que les permita surgir, no solamente a ellos, sino a su núcleo familiar, y que son presa fácil del narcotráfico, del narcomenudeo. Entonces es muy lamentable lo que está ocurriendo en Limón, donde están reclutando a jóvenes de 13, 14, 15 años metidos en estructuras criminales, les están enseñando prácticamente a ser sicarios, y es un oscuro porvenir. Claro, cuando tenemos un desempleo que llega al 18% en esos territorios, ¿qué se puede esperar? Cuando hablamos de esos índices de pobreza extrema, se dan en los territorios, como por ejemplo también Punta Arenas, que es muy lamentable lo que está ocurriendo también allá. Claro que esto obedece a esa inobservancia de las políticas públicas para una reactivación económica, para ayudar también en el tema de estudio, y lo que hablamos nosotros, el tema de empleo, que es un eje transversal en todo esto. El empleo es lo que nos permite a todos los costarricenses a tener una mejor forma digna de vida, pero es a través del trabajo, que por ningún lado, y Jonathan, yo creo que en eso vamos a ser coincidentes, y más bien vos nos puedes ilustrar por tu expertise como diputado. Yo hasta la fecha no conozco un solo proyecto de este Ejecutivo con relación a la reactivación económica. Es más, no hay. Cuento 3 proyectos de ley nada más, y ninguno versa sobre esa ayuda a la colectividad costarricense. A ver, lo que más ha apostado es lo que quedó por aprobar en el gobierno pasado, que ya estaba ahí por cumplir su trámite, y les costó sacarlo. Ni siquiera fue que fue rápido el trámite, les costó. De propio desarrollo escrito por ellos no ha existido, por lo menos algo significativo. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, Lenin. ¿Hay manipulación de parte de la administración pública, de los indicadores, de la forma en que está el país? ¿Es real toda la información que dicen que estamos cada vez mejor? Yo diría, Jonathan, que se está tergiversando la información, ¿verdad? Y hablamos igual de los indicadores en este momento sociales, porque cuando nos enseñan, por ejemplo, la tasa de desempleo, que pasamos de un 11% a un 9%, y estamos en un 8 punto algo ahorita, uno diría, mira, excelente, qué bien estamos como país, pero entonces hay que hacer la lectura correcta. Hay que leer el párrafo completo. Claro, hay que ver no solamente el árbol, sino ver el bosque, a lo tico. Ya acabo de decir cómo está aumentando la pobreza extrema, cómo está aumentando la pobreza en nuestro país, y cuánto está aumentando el porcentaje de las personas que ya ni tan siquiera buscan trabajo, totalmente desempleados. Entonces, ahí esta es la lectura correcta. Claro, en este momento tenemos más costarricenses que ya no aspiran a tener empleo,
después de 2 años o 3 años pospandemia, durante la pandemia, y que estamos teniendo prácticamente más de 1 año y resto de pospandemia, tenemos personas que tienen 3 años, 4 años de no tener empleo, sin sumar las personas que ya habían perdido trabajo antes de la pandemia. Entonces, ese es el reflejo que estamos experimentando todos nosotros, y que efectivamente se manipula la información. Y esa manipulación que estás señalando, me parece muy atinadamente, deja entrever que, como bien decís, hay más gente trabajando cuando en realidad hay menos gente en la población económicamente activa. Sí, hay que ser la informalidad. Si uno ve la informalidad interanual, ha aumentado la informalidad. Eso quiere decir que la informalidad es lo que le está permitiendo a algunos costarricenses la operación arroz y frijoles, el comer todos los días, ¿verdad? Igual la asistencia familiar. Por supuesto, pero Jonathan, aquí viene el otro escenario, ¿verdad? Por eso es que estamos hablando de este contexto de las políticas públicas. Vamos a ver, el 63% de la población en este momento económicamente activa está endeudada. ¿Verdad? Y la mayoría de esos créditos no obedecen a créditos hipotecarios. Es decir, algunos costarricenses, hombre o mujer, lamentablemente, y aquí pasa la tarjeta de crédito para comprar. Para llegar a final de mes. Exactamente. Entonces uno ve de repente muchos costarricenses, ¿verdad? Muchos compatriotas, hermanos que andan ahí en el supermercado, y uno los ve con el teléfono, Jonathan, y uno dirá, mira, anda mensajeando. No, tiene una calculadora del teléfono para ver si de repente alcanza o no alcanza la platita que se lleva, si no pasa el tarjetazo. Y para que ustedes vean que lo que yo estoy diciendo es cierto, solamente hay que ir a un supermercado un fin de semana, porque en las cajas ponen un carrito, ¿verdad? De la cantidad de productos que al final de cuentas la gente no compra. No compra, tiene que dejarla. Sí. Y lo dejan no porque no quiere, sino porque no alcanza, ¿verdad? El tema es forzosa, ¿verdad? Entonces quiere decir que la plata no alcanza. Menciono esto, Jonathan, del tema del endeudamiento, del informalismo, por lo siguiente. Para muchas personas, ¿verdad? Hombres, mujeres, emprendedores, han sido víctimas también de otra actividad criminal, como es el préstamo gota a gota. Esos son los escenarios que estamos viendo nosotros. No pagó, bueno, ahí le mandamos el sicario. ¿Y dónde está la política? ¿Dónde está el que se le ayude a que esta población, ahorita hablamos de un porcentaje, casi un 46%, para las personas que nos están escuchando? Eso significa 5 de cada 10. Tener, pero en números, 1 millón de costarricenses en esa condición. Así es. 1 millón. O sea, ¿cuántas veces llenaríamos nosotros el Estadio Nacional metiendo a esas personas? 1 millón de costarricenses que tienen deudas, 1 millón de costarricenses que no tienen la cobertura de la seguridad social. Si me enfermo tengo que ir a alguna farmacia, ¿verdad? No puedo ir a la caja por mi tratamiento. Ahorita vamos a hablar de la caja, que ahí tengo más datos todavía, que es para asustarse. Pero el primer punto que yo quiero señalar con el tema de la informalidad es que es inhumano en este momento que algunas personas sean presas fácil de los préstamos gota a gota, porque, repito, ¿verdad? Es el único medio que han encontrado para subsistir. Punto número 1, seguridad alimentaria. Punto número 2, la inseguridad. Punto número 3, ya que lo mencionaste, vamos con la seguridad social. ¿Qué pasa con la caja? ¿Qué está pasando y por qué los sindicatos de esa institución están tan preocupados? Vamos a ver, yo no podría hablar por todas las organizaciones sindicales, sería jactancioso e irresponsable, pero sí puedo hablar de lo que nosotros hemos venido haciendo como SINAE Afines, en donde en primera instancia defendimos la autonomía de la institución a través de un recurso de amparo, porque no es posible que se le esté pidiendo al Ejecutivo, en este caso, o Casa Presidencial, el visto bueno para tomar acciones en la caja, que es lo que está ocurriendo. ¿Y por qué menciono esto? Porque lo último, lo más reciente, lo que está recién saliendo del horno, son los datos de la Contraloría General de la República, del Colegio de Geólogos del país
y la misma auditoría de la Caja, que dicen que los terrenos para la construcción del nuevo hospital de Cartago son totalmente viables. Estaba todo correcto. Estaba todo correcto, Jonathan. O sea, la afectación que se le está haciendo a la provincia de Cartago, que requieren de un hospital, uno que es trabajador de la institución, uno que ha estado cerca, y yo sé que la gente de Cartago que nos está escuchando saben que es cierto, ya el servicio de urgencias colapsó, el servicio de hospitalización colapsó. Ese hospital hace mucho colapsó. Hace muchísimos años. Entonces, este retraso que ha hecho doña Marta Eugenia Esquivel y la junta directiva anterior, la junta directiva impuesta por el gobierno, yo diría que han actuado de manera inhumana y de manera criminal. Ustedes están expresamente pidiendo la salida de la presidenta ejecutiva de la Caja. Sí, nosotros no estamos en esa narrativa, doña Marta Eugenia Esquivel renuncie, no. Don Rodrigo Chávez, ¿verdad? Vean los datos, es que los datos son elocuentes, los datos, los números, si bien es cierto, en algunos casos son inhumanos, en otros casos son claros, ¿verdad? Y le ayudan a precisar lo que está ocurriendo en la institución. Porque en un año de gestión de doña Marta Eugenia Esquivel, en un año de gestión, se ha incrementado las listas de espera para procedimientos diagnósticos, terapéuticos o quirúrgicos. Para que podamos ver estos datos. Para cirugías en procedimientos quirúrgicos, sí, ella recibió a la institución teniendo en lista de espera a 165,000 personas. En este momento tenemos en lista de espera a 175,000 personas. ¿A 50,000 personas más desde que ella asumió? No, tenía 165,000. Ahorita hay 175,000, es decir, aumentamos en 10,000. En 10,000. Cuando buscamos o reflejamos esa primer cita con un médico especialista, ¿verdad? Sí. Ella lo recibió el año pasado, octubre del año pasado, con 185,920 personas, esperando para que me vea un cardiólogo, un médico internista, un gastroenterólogo, esa primera cita con un médico especialista. Actualmente tenemos 285,758 personas, es decir, se aumentó en 10,000. Lenín, sacándonos de una duda, ya que vos estás dentro de un sindicato que está dentro de la institución, ¿por qué se le achaca a ella ese aumento? ¿Qué decisiones tomó ella y la junta directiva que provocan esa lentitud y esa postergación en la generación de citas? Sí. Nada más déjame el último dato, dale. El último dato sí es relevante. Vamos a ver. Los tres han sido relevantes. Falta otro. Este es el que más nos preocupa, el que más nos asusta, Jonathan. Vamos a ver. En marzo del año anterior teníamos 489,475. Más redondeemos, 489,000 para el público que nos escucha. En marzo del año pasado nos llegó el hackeo. Y para octubre se tenían 367,000 personas en lista de espera. En octubre. Es decir, si lo vemos, se bajó en un poquito más de 100,000 personas los procedimientos diagnósticos, ¿verdad? 489, repito, lo recibe ella con 367,000 personas. A hoy, Jonathan, y al público que nos sintoniza, la señora que está en su casa, el señor que va o está en el trabajo, o la señora que va para sus actividades, escuchen muy bien lo que voy a decir. A hoy tenemos 602,000 personas, Jonathan. Es decir, casi el 50%, el 49% de esta lista se duplicó. Demasiada gente. Yo diría que demasiada inaptitud, Jonathan, disculpa que está tan... Es que el programa es para eso, para poder entender de parte de los expertos qué está pasando. Bueno. ¿Por qué se achacan a estas personas la lentitud y el entrabamiento? Primer punto. Se tuvo una junta directiva interina nombrada por el Ejecutivo que no conoce a la Caja en lo absoluto. ¿A quién nombraron? Nombraron a un señor, Juan Ignacio Monge, que él es empresario, que trabajó o bien en el sector agroindustrial,
Doña Marta Eugenia Esquivel, vamos en orden, ¿verdad? Doña Marta Eugenia Esquivel, ella es abogada, no conoce a la caja en lo más mínimo, ex juez, ¿verdad? Magistrada suplente. ¿Qué conocimiento tiene la caja? Ninguno. Su mano derecha, que quiso nombrarlo también hace poco como gerente general, don Juan Ignacio Monge, ¿qué conoce él de la caja? Absolutamente nada. Conoce el sector agrario, del sector agroindustrial. Y así podemos denominar, o por lo menos dar esas cualidades de las personas que fueron nombradas en junta directiva. Entonces, el primer punto es que en junta directiva, durante casi 8 o 9 meses, no se tuvo a las personas con la idoneidad para tomar decisiones. Número 1. Número 2, a raíz de tener una junta directiva sin conocimiento, tenemos puestos que son relevantes para poder gestionar las listas de espera. Muy importante, en ningún sistema de salud pública vamos a encontrar listas de espera en cero, en ningún país del mundo. Es imposible. Pero las listas se gestionan, como lo mencioné ahorita. En un momento se venían disminuyendo las listas de espera en un lapso muy corto, casi más de 100,000 personas en procedimientos diagnósticos, pero que ha ocurrido en la junta directiva, ¿verdad? Que nombró el Ejecutivo. Desfilaron 3 gerentes médicos. Jonathan, el público se sintoniza. 3 gerentes médicos. Estamos hablando de que todos los servicios hospitalarios, de clínicas, de VAIS, pasan por la gerencia médica. Si la cabeza no está bien, ¿cómo va a estar el cuerpo? Han desfilado 3 gerentes financieros en el lapso de un año. No se ha nombrado al gerente general y se abocó o le endilgaron esa responsabilidad de gerente general a doña Marta Eugenia Esquivel. Doble sombrero. Doble sombrero. O sea, el haber nombrado al gerente general, para el público que nos escucha, eso es para que el gerente general haga todas las coordinaciones necesarias con el gerente de logística, con el gerente de infraestructura, con el gerente médico, con el gerente financiero, todas esas coordinaciones para que se cumplan los acuerdos de junta directiva. Entonces, como una persona que no conoce la caja se va a arrogar semejante responsabilidad? Entonces, Jonathan, esos son los resultados que en este momento estamos teniendo todos los costarricenses, que sentimos un sentimiento de amor y resentimiento con la caja, porque yo no conozco un solo costarricense que no le agradezca algo a la institución, algún tratamiento que nos dieron directo, a nosotros o a un ser querido, pero también es la realidad que en este momento todos los costarricenses, sea de forma directa o indirecta, tenemos a alguien en lista de espera. Pero tenemos una persona responsable de todo esto y se llama presidenta ejecutiva. Por eso nuestra consigna con relación a la caja es la salida de doña Marta Eugenia Esquivel. Es una persona que ya demostró no tener la idoneidad ni las competencias para manejar, para ser la persona que lidere a la institución más importante, la seguridad social, y yo diría que nuestra democracia, Jonathan. Entonces, los resultados son palpables. Disculpen la comparación que voy a hacer, jamás voy a comparar la salud, la vida y la salud, que es algo tan sensible, tan serio, con un juego, pero es que en una empresa, cuando los resultados no te dan, ¿qué hay que hacer? Ajustes, y si no se quitan las personas. Y haciendo una comparación de repente más cotidiana, en un equipo de fútbol, si el entrenador no gana partidos y los resultados reflejan que vas para segunda división, ¿qué hay que hacer? Entonces, lo mismo está ocurriendo en este momento con la caja, y disculpen que lo diga, pero es la realidad, es que las enfermedades no saben de tiempos. Las enfermedades no saben en este momento de los problemas de gestión administrativa o de idoneidad. Lenin, estamos preparados para, Dios quiera que no, pero una eventualidad, tal vez no tan grande como una pandemia, pero sí una eventualidad en donde exija un nivel de estrés institucional más fuerte. Jonathan, es que precisamente lo que quería señalar, nosotros como organización hemos venido denunciando un fenómeno que no lo habíamos visto en ningún momento de nuestra historia, ¿verdad? Como país y como conocedores de la seguridad social, y es estar observando el colapso sistemático de los servicios de urgencias de los hospitales nacionales
y también de los hospitales regionales. Cuando hacemos ese trabajo y análisis de campo, vemos saturación en el hospital de Alajuela, Heredia. Si uno va hacia Grecia, lo mismo en San Francisco de Asís. Si uno va a San Ramón, lo mismo. Si uno se va al extremo norte de nuestro país, Liberia, Nicoya, estamos experimentando lo mismo, y esto obedece a que no se está atendiendo a los pacientes de manera oportuna. Entonces, cuando llegan a los servicios ya están descompensados, en condición crítica o delicada, y eso refleja más días de internamiento, es mayor cantidad de requerimientos de personal, de insumos para la atención de estos pacientes, o lo otro que estamos viviendo y experimentando en pacientes quirúrgicos, que tiene que ver con la alta tasa de homicidios, de criminalidad, de gente herida, accidentes de tránsito, que yo lo resumiría, Jonathan, o lo definiría como que estamos en momentos muy violentos, ¿verdad? La población anda violenta, entonces emocionalmente alterada, y esto está provocando que se saturen los servicios de urgencias. Estamos ya con 3 diferentes motivaciones para la convocatoria del próximo 25 de octubre. Las diferentes organizaciones sociales del país están convocándose todas en conjunto para poder trasladarse desde la Plaza de la Democracia en San José hasta Casa Presidencial a las 9 de la mañana próximo miércoles. Y hoy estamos con Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, para poder conocer todos estos detalles, el porqué de la manifestación. En algún momento, Lenín, mencionabas que todos los sectores están convocando. De hecho, salió un video el fin de semana donde habían cerca de 40 a 50 personas haciendo la convocatoria y hablando al respecto de las motivaciones. En el cuenta salió vos. Y la pregunta es, ¿cuál es el interlocutor oficial de todo el grupo? Es decir, el miércoles Casa Presidencial escucha, todo sale bien, abren la puerta y dicen, ok, sentémonos a hablar para ver qué proponen y ponernos de acuerdo. ¿Quiénes son las personas que lideran el grupo en esa área? Sí, antes de contestarte la pregunta, Jonathan, creo que falta otro eje que es fundamental en todo esto. Sí, falta. Adelante, perdón, es que no, tranquilo. No puedo dejar de lado algunos temas que son relevantes. El otro tema es la educación. Primordial. O sea, que el estado de la educación fue ni siquiera de asustos, eso es de terror. Claro, y esto hay que verlo de manera integral como corresponde, porque si no se fortalece la educación pública en nuestro país, desde la primaria, secundaria, ¿cuál es el futuro que les esperan a los jóvenes, verdad? Y decimos esto, Jonathan, porque ya basta de estar hablando del apagón educativo, de endilgarle la responsabilidad de esta situación al cuerpo docente, cuando la realidad es que aquí no hemos tenido una política pública para favorecer y fortalecer la educación en nuestro país. Ellos están solos, ¿verdad? Y lo otro, ¿verdad? Que es un señalamiento, por cierto, muy parecido a lo que está ocurriendo en la Caja. Vemos una ministra de Educación que no conoce, que por lo menos es lo que nuestros colegas dirigentes sindicales nos expresan, implementando e improvisando. ¿Cuál es el punto con relación a este tema? Que esto viene concatenado con un discurso muy peligroso, que se invierte mucho en educación en nuestro país, y donde la educación superior también se ha visto casi prácticamente todos los años negociando su presupuesto. Vamos a ver, si bien es cierto, a nivel país hay que hacer ajustes, controles, algunas reformas, bajo ninguna circunstancia podemos ir pensando que se gasta mucho en educación. Jamás. ¿Verdad? Lo que sí hay que hacer es mejorar la eficiencia de esos recursos. Eso es otra cosa, ¿verdad? Por supuesto, de utilizar de forma adecuada, de forma eficiente todos los recursos a favor de los jóvenes, a favor de la niñez. Por ejemplo, lo que se anunció el fin de semana de que un colegio muy importante de Limón va a ser demolido y los estudiantes van a estar estudiando casi que en furgones o en aulas improvisadas mientras que se llega a construir algo que quién sabe cuándo hay plata. Eso es
criminal. Entonces, sí, es precisamente, Jonathan, esto es incrementar la exclusión social. Si yo hago una pregunta, lanzo una pregunta, yo sé que todos vamos a coincidir que la herramienta que le va a permitir a los jóvenes salir adelante es la educación. Y nuestro país tiene un enorme rezago en esa materia, Jonathan. Hablemos que para ser competitivos, esa competitividad que viene, y es más, que viene no, que ya en la que ya estamos, en donde la inteligencia artificial, en donde la tecnología va a generar desempleo, la única forma es el trabajo, es el estudio. Ya aquí se debería de tener en los colegios públicos las condiciones necesarias para que los docentes en idiomas, sobre todo inglés, puedan dar y enseñar inglés como corresponde. Ya nosotros deberíamos como país tener el bilingüismo, exactamente. Vos en tu experiencia, Jonathan, que estuviste en la Asamblea Legislativa, lo sabés, que de repente tenemos un parque empresarial interno y externo también que quiere venir a invertir, pero hoy tenemos una limitación. Lenin, 27,000 personas están esperando las zonas francas para poder contratar y no están. ¿Cierto? Porque no están preparadas todavía. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Entonces, esa preparación tiene que darse a través de la educación pública. Por eso cuando salió ese convenio que querían hacer con unos centros privados para que el estudiante, una vez que termine su 5º año, pudiese hacer un préstamo con CONAPE, ¿verdad?, para pagar estudios de idiomas. Vemos esto un verdadero retroceso, Jonathan. Endeudar a un joven en este momento para que opte a un trabajo que en buena teoría tiene que ser una escalera de ascenso social, ¿verdad? Entonces son las cosas que nosotros vemos que se ha debilitado con relación a la educación pública, y que la política que ha utilizado este Ejecutivo es muy peligrosa porque prácticamente está cercenando el presupuesto a la educación en nuestro país. No es posible también que en este momento se estén engrosando las aulas universitarias públicas con estudiantes que vienen de colegios privados. No es que quiera hacer aquí un acto discriminatorio, pero lo que está ocurriendo más bien es que cada vez menos oportunidades tienen los estudiantes egresados del sector público a poder ir a la Universidad de Costa Rica, Tecnológico o Universidad Nacional. Y eso va mucho en la calidad de la educación que se está enseñando en el colegio. Precisamente, ese es el tema. Entonces, peor todavía cuando se piense en cercenar el presupuesto también de las universidades públicas. El estado de la educación fue muy claro, Lenín, cuando hace un par de meses señalaba que de cada 100 centros educativos solo 7 cumplían con la malla curricular anual. Es decir, 93 no logran enseñar lo que anualmente se supone que tienen que impartirle a los estudiantes. Sí, eso es gravísimo. Eso es grave, Jonathan. Y el último punto, que no es una situación menor, son las políticas migratorias, ¿verdad?, que se están dando en nuestro país. Y no lo digo en sentido de discriminar en este momento al extranjero, sino que en este momento no vemos política alguna de cómo abordar esta problemática que se convierte a final de cuentas en un incidente social, en índices sociales, en donde viene a precarizar también la mano de obra en nuestro país, donde no hay estándares en este momento ni tan siquiera de salubridad. ¿En qué sentido? De revisar si estas personas cumplen o no cumplen con las vacunas, lo mínimo, ¿verdad? Entonces, enfermedades de repente, ya erradicadas en nuestro país, de repente pueden aflorecer de nuevo. Entonces, en términos generales, Jonathan, cuando uno analiza toda esta problemática que he venido a señalar, agro, seguridad ciudadana, salud, educación, políticas de reactivación económica, vemos que en este momento las políticas actuales de este gobierno prácticamente van sin rumbo a nada. Cuando, ves estos 5 pilares que está señalando en el programa, las 5 problemáticas son muy evidentes, y si tuviéramos un par de horas más y desmenuzamos los 5 puntos, sería muy delicado todo lo que se podría encontrar. En las 5 ustedes tienen alternativas, sugerencias, propuestas. Sí.
¿Qué pasa si les dicen, o si no les dicen nada, o si les dicen que no procede lo que ustedes están solicitando? Jonathan, parto por el principio de buena fe del diálogo, que el diálogo es la herramienta que permite solucionar conflictos, pero si no hay diálogo, lo que va a venir es un conflicto, evidentemente. Y no lo digo porque sea sindicalista o nos guste, ¿verdad?, pensar en estos escenarios, pero la realidad es que tenemos ya una ciudadanía, y nótese que lo digo por segunda vez en este prestigioso programa, que esto no está siendo motivado por el sector sindical. Exacto. Es multisectorial. Multisectorial. Esta es la respuesta que estamos teniendo en este momento muchísimos sectores al tener un ejecutivo a puertas cerradas, un ejecutivo que no escucha a los sectores, un ejecutivo que ha abandonado las políticas públicas a favor de la gente, y por el contrario vemos en este momento mayor concentración, diríamos nosotros, de cierta incidencia de poder económico en el país, porque no vemos por ningún lado que se dé la reactivación económica. En este momento, lo que está ocurriendo a nivel país, por los temas que ya mencioné anteriormente, afecta a los estudiantes de secundaria, a los estudiantes universitarios, afecta al servidor público, afecta al trabajador del sector privado, afecta al pulpero, al carnicero, al panadero, nos afecta a todos, ¿verdad? Entonces, ahí que diría yo que este clamor popular va orientado a que de Casa Presidencial vuelvan a ver los ojos a la ciudadanía. Cuando hablamos, Lenín, de toda esta problemática, nos viene a la memoria el grupo de trabajadores, la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Aquí estuvimos a Fernando Fait, que fue la cabeza de ese movimiento en función de sentar a todas las partes a conversar. Y él nos decía que cuando se dio la segunda ronda, se sentaron a conversar él, como presidente todavía de esta organización, con los dos candidatos. Y el actual presidente le dijo: si yo los ocupo, les aviso. Básicamente, palabra más, palabra menos, no tengo la referencia exacta, ese programa fue hace mes y medio más o menos, pero Fernando nos dijo aquí en el programa: si yo los ocupo, les aviso. Y no les ha avisado. De hecho, ni siquiera les tocó la puerta, no se acuerda el número, yo creo que hasta volvió el contacto. Yo soy testigo de excepción de ese encuentro. Fue en el hotel Aurora, estábamos todos los sectores por ahí, y le mencionamos del trabajo que se venía haciendo desde la mesa, y don Rodrigo nos dijo lo siguiente: yo en espacios de diálogo no creo. El día que necesite comunicarme con algún sector, yo lo mando a llamar. Eso fue lo que nos dijo. A confesión de parte de Rodrigo Cuevas. Entonces, ya les digo. Por eso la pregunta de si no pasa lo que ustedes esperan el miércoles, porque con este antecedente que nos lo vienes a ratificar, estuviste en esa reunión, las posibilidades de que un movimiento multisectorial pueda entrar a Casa Presidencial, por eso te preguntaba a los interlocutores, no sé si hay uno de cada sector o hay cabezas que representan a todo el sector. En cualquiera de las dos posibilidades, es un grupo multidinámico, no es uno solo. Sí, no. Entonces, ¿qué pasa si no les abren la puerta? Vamos a ver, para efecto del caso, no estamos esperando que nos abran la puerta de Casa Presidencial. Sí pensamos dejar un documento como tal, que lo daremos a conocer en su momento, dándoles nuestras inquietudes y también de nuestra anuencia a sentarnos en una mesa de trabajo de acuerdo a los temas que por aquí he ventilado, ¿verdad? Y quedan algunos otros todavía que quedan como temas que son importantes, pero que en este momento hay temas que son prioritarios. De lo contrario, Jonathan, yo diría que... ¿Cuánto tiempo darían para que les respondan esa carta? Y para que se abra el espacio de diálogo. diálogo. Muy prematuro decirlo, Jonathan, en este momento, porque yo no tengo la potestad, ¿verdad? En esto somos prácticamente un órgano colegiado de todos los liderazgos que participamos en la mesa, pero que sí estamos claros, Jonathan, que no van a dar un año de tiempo. No, jamás. 6 meses. No. Que esto es la oportunidad que se tiene para construir. De lo contrario, esto sería un proceso de aglutinamiento de fuerzas. Y repito, Jonathan, es que
el costarricense de a pie, los que están viviendo en este momento situaciones tan desesperantes como por ejemplo el sector agro, donde tenemos a 34,000 familias, si mi memoria no falla, que están a punto de perder su finquita a través de créditos hipotecarios y que no hay respuesta por el Ejecutivo. Entonces, situaciones extremas de las que estoy hablando son las que nos están motivando. Cuando hablamos de la situación... El sector turismo, no lo mencionamos, y está ahorita en una situación complicadísima. Bueno, cuando yo leo el sector turismo, leo la reactivación económica, precisamente a eso, ¿verdad? Cuando hablamos de reactivación económica, afecta al micro, pequeño, mediano empresario, ¿verdad? Y es una realidad. Los procesos de encadenamiento que van ahí también. Entonces, ahí donde yo digo, Jonathan, que el constituyente no se equivocó cuando dejó inserto en la Constitución política la posibilidad de manifestarse del pueblo, ¿verdad? A través de los paros o las huelgas. Esto podemos considerarlo como una manifestación, una protesta, una jornada de protesta ciudadana. El que está trabajando y se une es una huelga política, así de fácil. Y ahí donde esos son las válvulas de escape, ojo lo que voy a decir, válvulas de escape, pero la solución integral a esto es precisamente poder solucionarlo, tener esa capacidad de entendimiento, esa capacidad de humildad también, Jonathan, hay que decirlo. Claro, por supuesto. Porque, vamos a ver, nosotros no somos dueños de la verdad, jamás nos atreveríamos a arrogarnos esa potestad, pero sí podemos construir. Y cuando hablo de humildad, también es la humildad que debe tener Casa Presidencial, porque nosotros hemos visto mucha dosis de arrogancia por parte del señor presidente de la República y algunos ministros que se creen dueños de la verdad y que ellos pueden gobernar solos el país, y así no es. ¿Cuánta gente esperan que se manifieste el miércoles? Creemos que va a ser multitudinaria la convocatoria. Mayor a las anteriores. Totalmente. Con una connotación distinta, porque vamos a ver... En aquel momento les decían que era un chop suey. Sí, mencionó el tema del chop suey. Pero tome en cuenta, y repito, ¿verdad?, que los que nos han motivado y que de forma solidaria nos han ido aglutinando es el sector agrario del país, el campesino, el verdadero tico, el que construyó el país. Me explico, Jonathan, eso tiene una connotación nacional distinta a decir que estamos en una huelga, por ejemplo, por alguna reivindicación laboral o salarial. Eso tiene una connotación muy distinta. Y la esencia del país. Y yo diría, Jonathan, que esto tiene, por las muestras de solidaridad, los mensajes, tenemos mucho apoyo popular. Cuando hablan de apoyo popular y de los sectores que convocan, Lenin, ¿esperan o cómo están evitando que se politice? Porque hay, por ejemplo, un partido político que aprovecha cuanta manifestación hay para llegar y hacer su rotulación partidaria. Hay otros que pueden acercarse, pero ¿cómo hacer que ese movimiento no se politice? Sí, de hecho, gracias por esa excelente pregunta, Jonathan, porque los liderazgos de la mesa tomamos una decisión a propósito de lo que estás planteando, y es que en este espacio no le vamos a dar el micrófono, con todo respeto, a ningún diputado, a ninguna diputada actual, ni a ningún ex candidato de la República. Entonces, esto es un movimiento genuino, puro, de los sectores sociales. No queremos politizarlo, por eso es que hasta la fecha hemos tenido un gran apoyo popular, en donde en temas tan sensibles como por ejemplo la caja, hasta los mismos asegurados se nos han acercado para decirnos cuándo la van a quitar, ayúdenos, ¿verdad? Entonces, ese es el clamor popular que mencioné anteriormente, en donde la ciudadanía está pidiendo esa ayuda, y si el Ejecutivo no lo da, el pueblo será escuchar. Lenin, en un minuto, que es lo que nos queda de programa, agradeciéndote por la disponibilidad de venir a Red Democrática. ¿Qué esperas de la Costa Rica en la cual estamos viviendo para el próximo año? ¿Cuál es la luz larga que tienen ustedes para el país? Vamos a ver, Jonathan, no quiero sonar desalentador, pero es que los datos macroeconómicos no reflejan la realidad social. Entonces, aunque nos digan a nosotros que para el próximo año tenemos un crecimiento de un 3.5%, un 4%, eso no se ve reflejado en más trabajo formal,
no se ve esos indicadores en la disminución de la línea de pobreza, no se ve en más créditos hipotecarios a favor de la clase media del país, no se ve eso reflejado en mejores condiciones para los jóvenes. Entonces, si no hacemos algo en este momento, ¿verdad? Y le toca al pueblo hacer uso de su democracia para que el Ejecutivo y también en la Asamblea Legislativa escuchen que se necesitan políticas a favor del pueblo. ¿Crees que hay mucha desazón en el pueblo como para poder que eso sea una realidad? Pienso que estamos en el momento oportuno para construir, Jonathan, eso es lo que yo considero. Y evitar que sea peor el tema. Es que, Jonathan, vamos a ver, creo que estamos pasando de un estado, en un momento de confianza a desconfianza, y ahorita lo que estamos viviendo es un desánimo. No podemos permitir que costarricense se nos desanime. Muchísimas gracias, Lenín. A vos, Jonathan. Gracias. Mañana a 10 de la mañana un nuevo programa. Los esperamos en el 89.1. Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy en